porque podía adquirir una enfermedad. Me pudieron haber sacado los órganos en cualquier momento. La pareja o cualquiera de esas mujeres que pagan por sexo, porque ninguna mujer que hace eso está bien de la cabeza. Me hubiesen podido matar en cualquier instante. Yo pasé 25 años sin dormir bien, porque cuando no estaba rumbeando, estaba teniendo sexo o si estaba en mi casa. No podía esconder el teléfono, pero tampoco me convenía que mi esposa lo agarrara. Y si me pongo a enumerar consecuencias que eso me trajo, no termino hoy. Pero un día en el año 2019 me desperté con un ataque de dignidad y me puse a pensar cuando yo caminaba, corría y saltaba. Todas querían vivir conmigo, todas me querían sacar cría. Pero como ahora estoy en esta condición, todas vienen y me usan. Me dan 40 o 50 dólares y me vuelven a tirar aquí. Y ese día dije hasta hoy, y aunque no lo pude dejar en ese momento, 3 años después que conocí a Jesús, lo dejé definitivamente, porque aparte de todas esas cosas, yo me considero el hombre con peor suerte en el amor, porque cuando uno anda en eso no hace feliz a nadie, ni es feliz uno. Y ninguna de esas mujeres llegó a sentir algo genuino por mí. Y si usted está viviendo algo parecido a esto, sepa lo que por usted tampoco lo sienten. Porque después que yo me alejé de ese mundo, todas buscaron a otra persona a quien pagarle. Y de pana, si yo pudiera cambiar todo eso que viví por tener una relación en santidad, hoy en día lo haría sin duda. Palabra y testimonio de vida.